Lo crió solo durante 40 años. Ella le decía papá, pero el mismo día que lo echaron de su propia casa, descubrió que no era su hija biológica. Esta historia conmovedora sigue los pasos de Mateo, un escritor retirado de 71 años, quien tras ser traicionado por su hija y su yerno, enfrenta verdades devastadoras, una identidad construida sobre el amor y una vida sacrificada por alguien que nunca fue suya del todo. A través de batallas legales, secretos familiares, traiciones y silencios prolongados, Mateo no solo recupera su casa y su nombre, sino también algo más valioso, su libertad emocional y el derecho de volver a escribir su historia. Una historia profunda sobre la paternidad, la dignidad, el perdón sin olvido y la posibilidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Fui expulsado de mi casa el mismo día que gané la lotería. Para un hombre de 71 años, probablemente eso sería el final más trágico de su vida. Pero no para mí. No morí, no lloré, no supliqué. Solo me quedé inmóvil en el umbral de la puerta familiar, escuchando cada palabra que mi hija pronunciaba con una voz tan suave como el viento que roza una puerta cerrada. Papá, creo que ha llegado el momento de que tengas tu propio espacio, un lugar donde puedas descansar, sin el ruido de los niños o las pequeñeces del día a día. Su esposo, Tomás, estaba a su lado, en silencio, pero su leve asentimiento fue como el punto final que cierra de golpe un libro de memorias aún sin terminar. Hillary no me miró a los ojos. Su mirada estaba fija en una taza de té humeante. Yo, en cambio, solo la miraba a ella, la hija que crié solo durante más de 30 años, después de que su madre se fuera con su amante. En aquel entonces nunca hablé mal de mi exesposa. Solo dije, mamá tuvo que irse por asuntos personales. Hillary tenía apenas 4 años, el cabello cortado a la altura de las orejas, siempre con unas botas de goma rojas, incluso bajo el sol. Solía esperarme en la puerta cuando volvía de dar clases, abrazando un oso de peluche al que le faltaba un ojo. Una vez me dio un dibujo garabateado. Papá es un superhéroe, protege nuestra casa. Guardé ese dibujo en mi billetera durante casi 15 años, hasta que el papel se deshizo. Pero hoy Hillary estaba allí, sin dibujos, sin botas rojas, solo una mujer adulta diciéndome que esta casa ya no es para ti. No pregunté por qué, no rogué. Me levanté, tomé mi abrigo, agarré mi bolsa y saqué el boleto de lotería del compartimento más profundo de mi billetera de cuero. Miré los números y pensé, $10 millones, Mateo, y acabas de ser echado de tu casa como un viejo en las primeras etapas de Alzheimer. Ese boleto lo compré solo porque un vendedor ambulante insistía cada vez que iba al mercado. Nunca pensé que ganaría, mucho menos que lo haría el único día en que no tenía ni una silla donde sentarme en mi propio hogar. Pero parece que al destino le gusta escribir comedias satíricas, y yo era el único que no encontraba gracia en la obra. Tomás me ayudó a llevar la bolsa hasta el porche, quedándose a un lado como si yo fuera un mueble viejo, que pronto guardarían en un trastero. Al pasar por el pasillo, vi de reojo la foto colgada en la esquina de la escalera, una imagen de Hillary, pequeña, subida a mis hombros en la playa. Había algo extraño en sus ojos. Nunca lo había notado, pero hoy, al mirarla con atención, me di cuenta. Tenía ojos color almendra, distintos a los míos, a los de su madre, a los de cualquiera de nuestra familia.
Una chispa de duda se encendió, pero fue sofocada de inmediato por otra emoción: cansancio. Bajé la maleta por los escalones, con el hombro izquierdo ardiendo por la artritis, pero no me quejé. En el bolsillo de mi abrigo, el boleto de lotería seguía allí, inmóvil, como una broma sin risa. Tomé un autobús nocturno. Me detuve en un motel viejo cerca de la estación de tren, con paredes manchadas de moho, cortinas amarillentas y un ventilador de techo que chirriaba como el latido de alguien al borde de la locura. El recepcionista me preguntó: ¿viaja solo? Asentí. No dijo más. Me dio la llave de la habitación 12 y añadió: el agua caliente va y viene. Sonreí levemente, como si ese fuera el único inconveniente de mi día. La habitación era pequeña, una cama individual, una mesa de madera con marcas de quemaduras de cigarrillos y una ventana que daba a un estacionamiento sin luces. Me senté, me quité los zapatos y miré mis pies hinchados por caminar toda la tarde. Saqué el boleto de lotería otra vez. Leí los números. Ya los había revisado 10 veces, pero los leí de nuevo, como quien no cree en la suerte. Una parte de mí deseaba haberse equivocado. 10 millones de dólares. Una cifra que haría saltar a cualquiera. Pero yo me quedé quieto. Miré el techo. Me pregunté si ya habrían cambiado las sábanas de mi antigua habitación. Las sábanas que lavaba a mano cada mes. Si la foto de Hillary y yo en el jardín de infantes ya habría sido guardada. Si el reloj de madera que reparé con mis propias manos 3 veces seguiría marcando la hora correcta. Siempre pensé que, al envejecer, pasaría los días leyendo, regando las plantas del patio y contándoles historias a mis nietos si querían escucharlas. Nunca imaginé que estaría en un motel destartalado, escondiendo un boleto ganador en el bolsillo de mi abrigo, recordando cada detalle de la hija que no lleva mi sangre, pero en la que puse toda mi vida. Aunque en realidad la cuestión de la sangre aún no la tengo clara, pero empiezo a pensar que necesito saberlo. Me giré hacia la pared y cerré los ojos. Mañana iré a hacerme una prueba. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, no por el ruido ni por la luz, sino por algo más tenue y persistente, la inquietud de una duda que ya no podía ignorar. Me senté en la cama de ese hostal que olía a humedad y a cosas guardadas. Miré mis manos, vacías, arrugadas, fuertes todavía, y entonces supe que no podía seguir sin saber, sin confirmar lo que llevaba años evitando pensar. Me vestí con la misma ropa del día anterior, saqué el billete de lotería del bolsillo y lo volví a guardar como si fuera un secreto entre el mundo y yo. Bajé a la calle sin rumbo fijo, pero mis pies me llevaron hacia un edificio que conocía solo de paso, el hospital del barrio. No había planeado nada, no tenía cita, pero al ver el cartel azul y blanco, supe que era ahora o nunca. Entré. Una recepcionista me miró con esa mezcla de cansancio y cortesía que solo los que han visto demasiadas historias pueden sostener. Le dije que quería hacerme una prueba de ADN. Me preguntó para qué tipo de relación. Respondí con un hilo de voz: paternidad. Mientras llenaba el formulario, noté que en el bolsillo interior de mi abrigo aún estaba aquel pañuelo de Hillary, uno pequeño, color lila, con sus iniciales bordadas, que había quedado allí sin querer desde la última vez que lavé su ropa, semanas atrás. No sé por qué lo saqué. Lo extendí sobre la mesa, y de pronto supe: ahí estaba su rastro. Tal vez no era mucho, pero bastaría para una muestra comparativa. Me lo guardé como si acabara de robar algo
que me pertenecía. La enfermera me llamó por mi nombre. Entré a una sala pequeña, con paredes frías y olor a desinfectante. Me tomaron la muestra con rapidez. Nadie hizo preguntas innecesarias. Agradecí ese silencio. Cuando salí tenía una hoja en la mano, resultados en 7 a 10 días. Caminé de regreso al hostal sin mirar a los lados. Mis pies se movían solos. Mi mente, en cambio, se llenaba de escenas que creía olvidadas. Recordé una vez en que Hillary, con apenas 8 años, se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla. Gritó como si le hubieran cortado un miembro. La llevé en brazos hasta casa. Le lavé la herida y le puse un curita. Luego, mientras sollozaba, me dijo: «Tú no eres como los otros papás. Tú no me dejas cuando lloro». Esa frase tan simple me partió en dos. Aún hoy lo hace. Pero, ¿y si su sangre nunca fue mía? ¿Y si lo único que nos unía era una mentira que yo no supe ver? Volví a la habitación 12. Cerré la puerta. Me senté frente a la ventana y vi el cielo teñirse de gris. Escribí algunas frases en una libreta vieja. No era literatura, solo pensamientos desordenados, pero al final de la página anoté lo único que parecía tener sentido. Tal vez no soy su padre biológico, pero fui el único que siempre regresó. Y eso, aunque nadie lo entendiera, era suficiente para seguir esperando. El sobre con la muestra genética había salido de mis manos, pero no de mi cabeza. Durante los días siguientes, todo parecía normal, si es que uno puede llamar normal a la espera del colapso. Me quedé en el hostal, salía poco, comía lo justo, escribía sin rumbo. A veces dormía con la libreta bajo la almohada, como si eso impidiera que los recuerdos escaparan. Al tercer día recibí un mensaje de Hillary. No era una pregunta ni un saludo, era una afirmación camuflada en preocupación. «Papá, alguien dijo haberte visto solo por el barrio viejo. ¿Estás bien? Podríamos ayudarte a organizar algo más estable». Ayudarte, estable, sonaba a una celda acolchada con flores de cortesía. No respondí. A la tarde siguiente Thomas llamó. No contesté. Me envió un mensaje de voz. «Mateo, solo queremos saber si necesitas algo. Podríamos gestionar una visita médica. Hay formas preventivas de asegurar tu bienestar. Tú sabes». Preventivas. Esa palabra se me quedó clavada. Ya no querían hablarme, querían documentarme. Me quedé sentado en la silla mirando el mensaje sin abrir. Sentí algo nuevo, no ira, no tristeza. Sentí claridad, esa claridad áspera que uno tiene cuando se despierta de un mal sueño, sabiendo exactamente qué hacer. Esa noche abrí una caja de recuerdos que había llevado conmigo. No sabía por qué la había guardado. Dentro encontré cartas viejas de mi exesposa, algunas sin abrir, otras apenas legibles. Una en particular me hizo detener el mundo. Decía: «Gracias por no preguntar. A veces el silencio es más generoso que la verdad. Hillary te necesita más que a nadie, y yo ya no puedo ofrecerle estabilidad. Gracias por no preguntar». Esa frase era un crimen disfrazado de poesía. Empecé a recordar cosas que había enterrado con cuidado, la prisa con la que se fue, las fotos que se llevó, las noches que volvía tarde y decía que se había quedado en el trabajo. Cómo evitaba hablar de los primeros meses del embarazo. No tenía pruebas, aún no, pero la intuición, esa que siempre ignoré por amor, empezaba a gritar. Escribí en mi libreta: «Hay verdades que se esconden por amor, pero las más peligrosas son las que se callan por conveniencia».
Volví a leer los mensajes de Hillary y Thomas. No respondí, no los borré. Los dejé ahí como testigos de lo que una vez llamé familia. Salí del hostal esa noche, caminé hasta un café donde solía llevar a Hillary cuando era adolescente. Pedí lo mismo de siempre, café negro sin azúcar. La mesera me miró raro, me reconoció, dijo algo como, «Hace años que no lo veíamos por aquí». Asentí. Sonreí con esa media sonrisa que uso cuando quiero parecer amable, pero no disponible. No estaba listo para hablar con el mundo, pero sí estaba listo para dejar de callar conmigo mismo. De regreso escribí una carta, no para enviar, para leer en voz alta solo una vez. Empezaba así. Querida Hillary, tal vez no te lo diga nunca, pero necesito escribirlo. Algún día entenderás que el amor verdadero no necesita sangre para ser real, pero sí necesita respeto para no morir. Guardé la carta, la doblé en 4, la escondí en la libreta junto al billete de lotería. 2 secretos, 2 verdades, una elegida, otra ganada. Y así, con el alma quieta como antes de una tormenta, apagué la luz y me dormí. El 7º día llegó sin ceremonias. La ciudad seguía su ritmo de siempre, bocinas lejanas, pasos anónimos, cielos grises. Pero dentro de mí, algo se agitaba como si el mundo estuviera por girar en dirección contraria. A las 11 de la mañana recibí una llamada del hospital. No contesté. Minutos después, un mensaje corto apareció en la pantalla. Estimado Mateo Castillo, su resultado de prueba está disponible. Puede acceder al informe en el enlace adjunto. Miré el mensaje durante más de 1 hora. No hice clic, no porque temiera la respuesta. Temía lo que esa respuesta me obligaría a hacer. Porque si no era su padre, entonces ¿quién era yo todo este tiempo? Un sustituto, un accidente emocional, un borrador de alguien que nunca existió en su historia real. Tomé aire, me levanté, fui hasta la mesa, abrí la libreta y busqué una hoja en blanco. Allí, con una lentitud casi religiosa, comencé a escribir, no algo para ella, ni para mí. Escribí como lo hacía antes, cuando las palabras me salvaban. El texto fluía a trozos, como quien encuentra una voz olvidada. Un hombre no es padre por firmar un papel, ni por dejar sangre en una vena. Un hombre es padre cuando construye memoria, cuando elige quedarse, cuando no se borra. Y yo elegí, cada día. Al escribir esa última frase, sentí que recuperaba algo, no a Hillary, no a mi pasado, sino a mí mismo. Entonces recordé algo más, el día que firmé su certificado de nacimiento. Nadie me lo exigió, nadie me lo pidió, yo fui, solo, con el corazón lleno de miedo y esperanza. Escribí mi nombre en mayúsculas, Mateo Castillo, padre, sin asteriscos. Esa hoja no se puede desfirmar. Me quedé quieto, no lloré, no temblé. Solo me senté en la silla junto a la ventana. Afuera el viento movía las ramas de un árbol viejo, y pensé que así se siente la verdad, no como un golpe, sino como un susurro que ya no puedes callar. Cerré la libreta, guardé el texto entre sus páginas, apreté el botón de encendido en mi viejo ordenador portátil, olvidado en el fondo de la maleta. La pantalla tardó en encender, pero cuando lo hizo, me encontré frente a un documento en blanco y escribí el título: El hombre que volvió a nacer a los 71. El resultado del ADN aún no lo había abierto, pero por primera vez en mucho tiempo no necesitaba pruebas para recordar quién era. Volví al hospital el día siguiente, esta vez no para obtener respuestas, sino para confirmar que no me destruirían.
Pedí los resultados impresos. Los leí en una sala de espera donde nadie me conocía. 3 líneas frías. Incompatibilidad genética. 0 probabilidad de parentesco biológico. No me dolió. Ya no. Había hecho el duelo antes de saberlo. Era como enterrar a alguien que sabías que estaba muerto, pero no lo habías aceptado del todo. Cerré el sobre con calma. Lo guardé en el bolsillo interior del saco, donde antes estaba el dibujo de Hillary, de niña. Caminé sin rumbo durante horas. Las calles eran un eco lejano. Pensaba más que sentía, y cuando mi cuerpo se detuvo frente a una pequeña oficina legal en la esquina de la avenida central, supe que había llegado a donde tenía que estar. Entré. La secretaria me preguntó si tenía cita. Le di un nombre, el de alguien que me debía una llamada desde hace años. ¿Abogado Lucio Medina? Dile que Mateo Castillo está aquí. No tardó más de 5 minutos en salir, más delgado que antes, con el cabello más gris, pero la misma mirada afilada. Nos dimos la mano sin decir una palabra. Nos sentamos. Entonces dije, necesito recuperar mi casa y mi nombre. Lucio no preguntó por qué ahora, solo pidió los documentos. Le mostré la escritura de propiedad, los papeles firmados a mi nombre desde hace décadas. Le conté lo justo, que Hillary y Thomas estaban intentando trasladarme a un centro de cuidado asistido, que habían manipulado la situación usando mi edad y supuestas lagunas de memoria. Lucio alzó una ceja, tomó notas rápidas, me pidió una copia del resultado genético. Dudé por un segundo. Luego lo deslicé hacia él sin decir nada. Él lo leyó en silencio. No reaccionó. No lo usaremos, dijo, finalmente. No es necesario. Tú no necesitas probar que no eres su padre. Ellos van a tener que probar que no eres tú. Salí de esa oficina con una carpeta bajo el brazo y una sensación que no tenía hace años. Dirección. Al día siguiente recibí una videollamada de Hillary. No la contesté. Luego vino un correo. El asunto decía preocupados por ti. Lo abrí. 4 párrafos cuidadosamente redactados. Palabras clave. Deterioro cognitivo, evaluación médica, poderes notariales. Y una frase final que me dio frío. Queremos ayudarte antes de que tomes decisiones que puedan perjudicarte o a nosotros. Me reí. Suave pero largo. Les respondí con un archivo adjunto, una carta formal de mi abogado, informando que iniciaríamos el proceso legal para la restitución de la vivienda y la revocación de cualquier intento de tutela. Sin explicación emocional, solo hechos. La respuesta de Hillary llegó en una línea. ¿Esto es en serio, papá? Respondí con 2 palabras. Más que nunca. Esa noche volví a escribir, no una carta, un capítulo. El silencio no siempre es paz. A veces es solo miedo bien vestido, y yo he decidido desnudarlo. Mateo Castillo había dejado de callar, y las palabras no iban a volver atrás. 2 días después del correo de mi abogado, llegaron las primeras grietas. La administradora del hostal me llamó aparte con un gesto incómodo. Me dijo que una persona cercana a la familia había dejado una nota para mí en la recepción. No me extrañó. Lo que me sorprendió fue el contenido. Papá, esto no es necesario. ¿Podemos hablar? No queremos que esto se vuelva feo. Por favor, vuelve a casa. Prometemos que todo será como antes. Firmado, Hillary, no Tomás, solo ella. Leí la nota 3 veces. Cada palabra pesaba como si viniera escrita en plomo derretido. Me senté en la pequeña cafetería del hostal, el café frío en las manos
y me pregunté si era posible que realmente creyera eso. ¿Como antes? ¿Antes de qué? ¿Antes de que intentaran encerrarme? ¿Antes de saber que no era su padre? ¿Antes de que yo mismo comenzara a recordarme? Horas antes recibí un mensaje desde una dirección desconocida. No tenía nombre ni saludo, solo una imagen adjunta, una captura de pantalla del sitio oficial de la Lotería Nacional, los números ganadores, la fecha del sorteo, el mismo boleto que yo tenía guardado, doblado 4 veces en el bolsillo interior de mi abrigo. Debajo, una palabra: sabemos. No tenía firma, no respondí. Solo apagué el teléfono y lo metí en el cajón. Y por primera vez desde que salí de casa, sentí que el silencio ya no era refugio, era vigilancia. Esa tarde recibí una visita inesperada. Tomás, impecablemente vestido, apareció en la recepción. Sonrió, como si todo esto fuera una pequeña disputa familiar. Pidió hablar conmigo, no en público, en privado. Acepté, no por él, por mí. Quería verlo de cerca. Nos sentamos en un banco del parque cercano. La sombra de los árboles hacía que su rostro se viera más afilado, más exacto. Me miró con una expresión de lástima perfectamente calculada. Mateo, sé que esto es difícil para ti. La edad, la confusión. Hillary está destrozada. Ella solo quiere cuidar de ti. ¿Cuidarme o controlarme? Él no respondió. Siguió sonriendo. Luego se inclinó ligeramente hacia mí. Hablemos con honestidad. Sabemos que ganaste la lotería y entendemos que eso puede complicar cosas, pero tú y yo somos adultos. Puedes vivir tranquilo. Podemos hacer un acuerdo, un testamento justo, asegurar tu legado. Tú. Tranquilidad, tranquilidad. Otra palabra envenenada. No tienes idea de lo que es vivir tranquilo, le dije, ni lo que significa ganarse algo sin quitarlo a otros. Tomás se encogió de hombros, como si mi respuesta le resultara predecible. No quisiéramos que esto terminara en los medios. Ya sabes cómo puede ser la prensa. Un anciano con posibles deterioros mentales. Un drama familiar. Ahí entendí la jugada. No querían mi dinero. Querían mi nombre, mi imagen, mi silencio. Y si no podían comprarlo, lo ensuciarían. Me levanté, no sin esfuerzo. Lo miré directo sin pestañear. Tú crees que el silencio me hace débil, pero fue el silencio lo que me dio el tiempo suficiente para ver quién eres realmente. Me alejé. No lo miré de nuevo. Esa noche, en mi libreta escribí: la familia no siempre te traiciona con gritos. A veces lo hace con abrazos que aprietan demasiado. Los días siguientes fueron lentos pero firmes. Lucio, mi abogado, comenzó los trámites para recuperar legalmente la casa. Presentamos pruebas, declaraciones juradas, documentos que confirmaban mi propiedad absoluta, mi independencia mental y mi decisión irrevocable de anular cualquier intento de tutela. Hillary y Tomás no respondieron oficialmente, pero lo hicieron en la forma más sucia posible, a través de un artículo anónimo en un blog local, insinuando que yo padecía confusión, que había desaparecido voluntariamente y que estaban preocupados por mi estado mental y mi seguridad. Lucio me lo mostró con calma, mientras tomábamos café en su oficina. Yo solo asentí. No me sorprendió. El precio del silencio se paga con la verdad, dije, y esa verdad necesitaba voz. Esa misma tarde, revisando mis viejos correos, esos que tenía abandonados desde que Hillary manejaba todo por comodidad, me detuve un momento. Antes solía escribir a editores, amigos, lectores, pero con el tiempo me fui rindiendo.
no porque no supiera cómo usarlos, sino porque ya no tenía a quien escribir, y ella lo hacía todo más rápido. Ahí, entre notificaciones olvidadas, encontré un mensaje de una editorial independiente. Era de hacía casi un año. Un correo de agradecimiento por el envío de un manuscrito titulado El Padre Hueco, firmado bajo otro nombre. No era mi seudónimo, pero sí era mi manuscrito. Lo reconocí de inmediato. Cada palabra, cada herida, cada sombra, Tomás lo había enviado. Cambió algunas frases, reescribió el prólogo y firmó como autor. No grité, no lloré. Me quedé mirando la pantalla, como si el pasado viniera a estrecharme la mano. Fui al cajón donde guardaba mis libretas antiguas. Allí estaban los borradores originales, las notas a mano, las correcciones con tinta roja que solo yo podía entender. Esa historia la había escrito yo, en noches sin sueño, en días sin voz, en años donde ser padre era mi única literatura posible. Tomás no solo me quería callado, quería robar mi historia, usarla para ganar un prestigio que no merecía. Y Hillary lo había permitido, o peor, lo había sabido todo este tiempo. Esa noche escribí 3 correos, uno a la editorial, explicando con pruebas quién era el verdadero autor, uno a Lucio, adjuntando fotos, archivos, fechas, y uno a mí mismo. Solo decía, que te quiten la sangre, es biología, que te roben la historia. Eso es asesinato de identidad. Apagué la computadora, me senté en la silla junto a la ventana y por primera vez en años no pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que estaba recuperando. No fue una rueda de prensa, no fue una denuncia viral. Fue algo más sencillo y más poderoso. Un correo breve a un viejo contacto de una revista cultural. Un archivo adjunto. Una línea en el asunto. He vuelto, no como padre, como autor. Al día siguiente, una pequeña columna apareció en la sección de literatura del periódico local. No llevaba foto, solo un nombre, Mateo Castillo, y una reseña del manuscrito original de El Padre Hueco, ahora firmado correctamente. El texto cerraba con una frase que me hizo cerrar los ojos. Hay autores que no necesitan reinventarse, solo necesitan que les devuelvan lo que siempre fue suyo. No pasaron 24 horas antes de que me escribieran 3 editoriales. Una me ofreció reeditar el texto con una breve nota introductoria explicando el rescate de su autoría. Otra me preguntó si tenía más obras inéditas. La tercera me pidió una entrevista. No respondí de inmediato. Fui al parque. Me senté en el mismo banco donde Tomás había intentado comprar mi silencio. Saqué la libreta, escribí, no quiero justicia, quiero memoria, porque el olvido es la única cárcel sin barrotes. Luego respondí a la tercera editorial. Acepto la entrevista, pero no hablaré como víctima, ni como mártir. Hablaré como hombre. La entrevista salió 3 días después. Fue limpia, sin adornos. Hablé de la vejez, del silencio, de la dignidad. No mencioné a Hillary ni a Tomás, no por compasión, sino porque su historia ya no era la mía. Lo único que nombré fue esta frase. A veces la sangre no une. Lo que une es el dolor compartido y la voluntad de no callarlo. Después de eso comenzaron a llegar cartas, correos, llamadas, gente que había leído mi texto hacía años, sin saber que yo era el autor real. Una mujer escribió, sus palabras me salvaron cuando no tenía nadie. Un joven dijo, usted escribió lo que yo no podía decirle a mi padre. Esa noche entendí algo que no estaba en mis libretas, el derecho a contar mi historia.
también era el derecho de otros a sentirse menos solos. La llamada no fue planeada, tampoco fue sorpresiva, simplemente llegó. Era mediodía, el sol pegaba en la ventana de la pequeña casa que había alquilado en el pueblo costero. Había viento, olor a sal. Yo estaba leyendo, no a mí mismo, a otros. Volví a disfrutar las palabras que no venían de mis cicatrices. El teléfono sonó, el número era de ella. No contesté enseguida, dejé que sonara una vez, dos, a la tercera deslicé el dedo. Silencio. Después, su voz. Papá. No dije nada. He leído todo. Sé que fuiste tú. El libro, las cartas, la entrevista. Siguió hablando. Su voz temblaba en lugares que nunca había mostrado rotos. Solo quería entender por qué no hablaste antes. ¿Por qué no me dijiste nada? Yo pensé que lo hacías por mí, por protegerme. Ahí respiré hondo y hablé. Te protegí tanto, Hillary, que me olvidé de mí mismo. Yo no sabía lo del manuscrito, dijo rápido. Tomás, él me decía que solo usaba ideas, que tú ya no escribías, que ya no te interesaba. ¿Y lo creíste? Silencio. No querías la verdad, querías comodidad, y yo era el viejo cómodo, el que firma, el que calla, el que no molesta. Papá, no digas eso. Lo digo porque ya no me lo callo. Hillary no lloraba, pero su voz era un susurro raspado. ¿Podemos hablar? En persona, yo iré, sola. No quiero nada, solo entender. Miré el mar por la ventana. Las olas no pedían permiso para romper. No necesito que vengas, Hillary. No quiero venganza, pero tampoco quiero más versiones suaves de lo que me hiciste. ¿Qué quieres entonces? Pensé. No por rabia, sino porque por fin podía elegir. Quiero distancia, tiempo, límite. Eso que tú nunca me diste cuando decidiste por mí. Del otro lado, respiró profundo. Luego dijo algo que me dolió más que cualquier traición. Entonces, ¿ya no soy tu hija? No respondí de inmediato, porque la respuesta era compleja y brutal. Fuiste mi hija todo lo que pude ser tu padre, pero la sangre no pesa. Lo que pesa es lo que hiciste con lo que te di. Hubo un clic suave, no colgó, solo dejó de hablar. Y yo también, hasta que la línea murió sola. Minutos después, marqué otro número. No por rabia, por necesidad. Lucio respondió con voz tranquila, como si supiera que esa llamada llegaría. Procedamos, le dije. Quiero dejarlo por escrito. Límite legal, orden de restricción y la petición formal para la devolución del manuscrito original. ¿Estás seguro?, preguntó. Nunca he estado más seguro en mi vida. No era venganza, era higiene emocional. Un modo de decir hasta aquí. Esa noche escribí en la libreta. No todos los finales cierran con puertas. Algunos se cierran con silencio. Pero cuando el silencio es elegido, ya no es una prisión, es un umbral. Y me dormí sin culpa, sin ira, solo con una certeza. Había dicho lo que no dije durante toda una vida. La audiencia fue breve. La verdad, cuando ya no se esconde, no necesita muchas palabras. El juez solo necesitó escuchar las pruebas, las actas, los resultados, el testimonio de Lucio. Hillary no dijo nada. Tomás intentó negar, justificar. El juez no le creyó. Fui reconocido como el único propietario legal. La historia del manuscrito también salió a la luz. Tomás, ante presión de la editorial, tuvo que retractarse y pagar una indemnización por derechos de autor
y daños a mi nombre. Vendí la casa, la antigua, esa donde crié una niña que no era mía, pero que fue mi hija mientras yo fui su padre. Cobré el premio de lotería en silencio, sin prensa. Una parte la doné a un fondo para residencias de ancianos sin familia. Otra parte la usé para comenzar de nuevo, a mi manera. Me mudé a un pueblo pequeño, a 200 kilómetros. Lo suficiente lejos para no cruzar fantasmas, lo bastante cerca para seguir siendo real. Allí compré una casa sencilla, pero luminosa. Fundé un pequeño grupo literario. Nos reuníamos los jueves. Leíamos, discutíamos, escribíamos sin pretensión. Volví a ser Mateo, sin etiquetas, sin deberes que no elegí. Tomás desapareció del mapa. Su reputación se desplomó después del fallo. No lo busqué más, no por miedo, por desinterés. Con Hillary fue diferente, no volví a verla, pero unas semanas después del juicio envié una carta breve. Dentro, un cheque, no era grande ni pequeño. También incluí una nota corta, con la dirección de su madre biológica, la que se fue cuando ella era solo un bebé. Escribí: no eres mi hija por sangre, y tal vez ya no lo seas por elección, pero en tus primeros pasos, tu primera fiebre, tu primer miedo nocturno, ahí estuve. Eso no lo borra ningún examen. No busques mi perdón, no lo necesitas, solo vive mejor. No esperaba respuesta, pero llegó. Un mes más tarde encontré un sobre en mi buzón. Dentro, una hoja escrita a mano, con letras apretadas, torpes. No era digital, no era rápida, era de Hillary. Papá, sé que ya no tengo derecho a llamarte así, pero no encontré otra palabra que duela menos. No tengo excusas. Lo que hice no fue un error, fue una decisión, cobarde, práctica y profundamente desagradecida. Durante años pensé que tu silencio era resignación. Hoy entiendo que era amor, de ese que no necesita recordatorios ni méritos. No te escribo para pedirte que me perdones. Eso no me corresponde. Solo quería decirte que cada noche que le leo un cuento a mis hijos, veo tu sombra sentada al lado mío. Ellos hicieron esto para ti. En el sobre había un cuaderno hecho a mano, cosido con hilo rojo. Dibujos torcidos, hojas recortadas mal, un título escrito con crayón. El abuelo que escribe libros invisibles. Y en la primera página, en letra infantil: gracias por cuidar a mamá cuando ella era pequeña. No lloré, no sonreí, solo apoyé la frente sobre el cuaderno y respiré. No respondí, no hacía falta, solo guardé todo en mi libreta vieja, la que ya no uso para escribir, solo para recordar. Esa tarde fui al mar, me senté en el mismo banco de siempre, cerré los ojos, pensé en lo que dolía y en lo que no, en lo que me quitaron y en lo que decidí devolver. Y sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque al fin todo era verdad. Yo seguía de pie, y esta vez no por deber, sino porque había elegido no caer. Gracias a todos por ver este video. Por favor, dejen un comentario y cuéntenme qué piensan sobre esta historia. No olviden dar like y suscribirse para ver más contenido increíble en mi canal.